Padre, te damos gracias por la familia Murcia. Señor, los bendecimos. Los has traído desde el extranjero a este lugar, y nuestra oración es que los uses con poder y gloria estos 3 días. Dios, la iglesia abre su corazón, sus oídos, su espíritu para recibir lo que venga de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y recibimos la palabra del Eterno con un aplauso a la gloria de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Buenas noches. Mi esposita va a saludarlos, con eso se siente. Bonjour, buenas noches, en francés. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Y realmente estoy muy contenta de estar en medio de ustedes. On est venu pour partager, mais en vérité, on est déjà béni par vous. Y nosotros vinimos a compartir, pero de verdad ya hemos recibido desde ustedes. C'est vraiment une bénédiction de rencontrer Christian et Marveilla. Y realmente es una bendición estar con sus pastores, Des personnes super profondes. personas profundas, Et vous êtes bénis de les avoir. y desde ya los bendecimos. Voilà, donc on est content, on passe ce soir avec vous et aussi dimanche. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes hoy, pero también el domingo. Voilà, et puis notre petit garçon Lévi qui a 9 mois aussi. Y nuestro pequeño hijo que tiene 9 meses también está con nosotros. Voilà, notre miracle franco-colombien. Y es un milagro, es nuestro franco-colombiano. Voilà, je vous laisse avec mon mari et je reviens plus tard. Y yo los dejo con mi esposo y yo vengo más tarde. Nosotros nos conocimos con su pastor cuando yo tenía como entre 19 y 20 y él tenía como entre 18 y 19. Allá en el seminario bíblico en Bogotá nos conocimos y tuvimos, ¿sí? Y ahí nos conocimos y yo tengo una anécdota que contarles acerca de su pastor. Y en ese tiempo nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, pero durante esa semana había al mismo tiempo que había las clases, en el mismo tiempo también había un congreso acerca del Espíritu Santo. Es algo que ha caracterizado a su pastor mucho, es el amor por el Espíritu Santo, la pasión por el Espíritu Santo. Y era en ese momento algo que también está muy fuerte en nuestros corazones, o en mi corazón, y tomamos una decisión loca como estudiantes y dijimos: no vamos a asistir a la clase y nos vamos a volar. No le cuentes esto a nadie, ¿no? Vamos a buscar un lugar escondido allá en medio del auditorio porque queremos conectarnos con el mover de Dios en ese lugar. Y para esa semana está invitado el pastor Ricardo Rodríguez del Ministerio Avivamiento y estaba ministrando. Y yo le cuento esto porque hay algo que ha marcado la vida de su pastor, de su pastora, y que ha marcado la vida de nosotros también como familia o como ministerio. Es el amor por el Espíritu Santo, el amor por la persona del Espíritu Santo. Y yo sé que el conocimiento es muy importante, pero yo sé que es más importante que en nuestras vidas esté el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que empecemos este tiempo invitando al Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si usted quiere arrodillarse, pararse, como usted quiera, pero invite al Espíritu Santo. Y besendere beconda rime herebe shotarabakaya rabashata. Tu bajando rima shotirebe kiarama hatarama shota. Sita majando sote yamaseri bicondira bashota.
Sita Mahara Bashota Ramakanda Ramashata. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Tu ternura, tu sanidad, tu consolación, tu sabiduría, tu poder es bienvenido a este lugar, pero también es bienvenida tu persona, lo que tú eres. Eres bienvenido a este lugar. Gracias, papá, porque lo que prometiste lo cumpliste, dejar al Consolador. Gracias, Jesús, porque tú nos dijiste que nos convenía que tú te fueras para que el Padre enviara al Consolador. Y hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo, Señor, en casa del Eterno. Gracias, papá, por levantar un altar en esta iglesia. Gracias por levantar un altar que glorifica al Espíritu Santo en esta ciudad, en este pueblo. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tu presencia, Señor, en esta iglesia es como una fuente, Señor, de vida, Señor, para el pueblo, para la nación y para las naciones. Gracias, gracias porque es una fuente que satisface. Gracias porque es una fuente que lleva vida. Gracias porque es una fuente que salta para vida eterna. Gracias porque es una fuente, Señor, de bendición, Señor. Gracias porque lo que riega, Señor, esa fuente crece, se multiplica, da fruto, trae sanidad, Señor. Y yo quiero soltar tu palabra, papá, que esta fuente es fuente de sanidad para las naciones, que casa del Eterno es fuente de sanidad para las naciones, Señor. Que personas, Señor, se moverán, Señor, de esta tu iglesia, Señor, a las naciones para llevar sanidad, para llevar, Señor, esa unción, Señor Dios, de poder del Espíritu Santo, Señor, y también de sanidad, Señor. Veo, Señor, cómo tú abres puertas. Veo cómo tú mueves personas. Veo cómo tú creas conexiones espirituales, estratégicas de reino con naciones, Señor. Y se afirma tu pacto de esta iglesia con Israel. Tu iglesia hizo pacto de bendecir a Israel, Señor. Y la unción y la bendición, Señor, que le prometiste, Señor, a Israel, cubre esta casa, Señor. Cubre esta casa, Señor. La cubre. Y de aquí, Señor, serán enviados muchos a Israel, Señor, a atraer, Señor, y a llevar, Dios, la presencia de tu Espíritu Santo. Y veo un movimiento espiritual entre casa del Eterno e Israel. Y veo cómo se conectan estratégicamente con Israel. Sotarama, shotarama kaya. Sitarama handarama shotaraba kaya. Y se te remeko soto lobo conda. Y se te rebe sotiribi shotarama kanda. Y tarraba shotarama shata. Y tarama shotarama kanda. Utarama shatarama shata. Y tarraba jotarama shota. Y tarre sote rebe conda riba shota. Usted puede levantar su voz en lenguas ahí donde está. Sotarama shotarama kaya rabashot. Sotarama shatarama shata. Sotarama shatarama shata. Sotarama shatarama shata. Sotarama shotarama kaya. Sotarama shotarama kaya ramashata. Sotarama shatarama shata. Urrebo seto rebo shatarama kanda. Urraba shatarama shata. Veo al hombre fuerte de este pueblo siendo atado. Y huyen y huyen los espíritus de brujería, y huyen los espíritus
de adicción y huyen los espíritus que atormentan, huyen en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder del Espíritu Santo se abre una ventana espiritual entre esta iglesia y las naciones en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe en el ambiente espiritual las ataduras, todo lo que el enemigo quiso atrapar para que no haya conexión con las naciones, ahora se abre en el nombre de Jesús de Nazaret. Sotarama shotarama shota. Sotarama shotarabakaya. Sotarama shotarama shota. Shokatarama shatarabakaya. Sotarama shata. Y el Espíritu te dice esto: lo único que te pido es tu sí. Yo te prometo, pero solamente lo que te pido es tu sí. Tu sí va a abrir puertas. Tu sí va a tocar personas. Tu sí te va a conectar con personas de reino en las naciones. Solamente te pido tu sí. El cómo me pertenece a mí, te dice el Señor. Solamente pido tu sí. Y yo no sé si en esta noche alguien le dice sí al Señor. Shokatarama shotarama korraba shota. Sotarama shotarama shotarama shatarama shata. Sotarama shotaraba kandarama shotarama shota. Shokatarama shotaraba karaba shota. Sotarama shotarama shata. Pastor Cristian, yo recibí una palabra acerca de su merced que dice incomprendido. Y es como si alrededor de su merced las personas no lo entienden. Y es incomprendido. Pero Dios se dice en esta noche: yo no te traje a Melgar para ser comprendido. Yo te traje a Melgar para que me conozcas. Y vas a tomar decisiones que a los ojos del hombre natural son incomprensibles, no se comprenden las decisiones que vas a tomar hacia el futuro. Pero el Espíritu te promete algo en esta noche, y es que lo vas a conocer a Él mucho más. Y la gente alrededor tuyo, los discípulos, la generación de hijos espirituales, conocerán al Dios que tú conoces. Conocerán el poder y la presencia, la unción, el carácter que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo veo que Dios te da muchos hijos espirituales. Y esos hijos espirituales tendrán esa unción como la tuya, pero tendrán ese carácter, incomprendidos. Porque no se trata de que el mundo nos apruebe. Se trata de hacer la voluntad del Padre. Se trata de vivir conforme a lo que el Padre ha dicho que se debe hacer. Y yo te bendigo, amigo. Shokatarama shotarama shotarama shotaraba karaba shota. Shokatarama shata. Venga, amigo. Sotarama shotaraba karaba shota. Sitarama shotarama 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 shota. Sotarama shotarama shotarama shota. Sotarama shatarama shatarama shota. Sotarama shatarama shota. Shokatarama shatarama shota. Siempre seguirás siendo mi hijo inquieto. Yo veo a tu papá diciéndote: Cristian es inquieto, no lo podemos controlar de manera normal.
y no te pueden controlar de manera normal, porque quien habita en ti es incomprensible. Es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Levante sus manos sobre su pastor. El Espíritu Santo te dice: yo te comprendo, Cristian. Yo te comprendo. Y haces lo que haces, aun cuando la gente no te comprende, porque quieres agradarme, porque me obedeces, porque por encima de tu reputación está mi voluntad. Y yo te cuido. Y yo te cuido. Y yo te cargo, y yo te consiento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo, papá. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo le invito a que vaya a Génesis capítulo 32 versículo 22. Y hoy vamos a hablar acerca de metamorfosis. Metamorfosis. El proceso de transformación de Jacob en Israel. Metamorfosis. Y esa palabra metamorfosis es bien interesante porque está en hace parte de la biología, ¿no? Y habla de los diferentes procesos que varios animales, varias criaturas vivas experimentan para finalmente convertirse en lo que originalmente fue el propósito en que se convirtieran. Por ejemplo, el gusano, en el caso del proceso de la mariposa, no fue hecho para ser toda la vida gusano. El ser gusano es importante, es una etapa, es una estación, pero no es el final. El final realmente es que ese gusano se transforme en una hermosa y en una espectacular mariposa que pueda volar y que en el momento dado pueda reproducirse de manera abundante. Entonces vamos a mirar el proceso de transformación de la vida de Jacob hasta convertirse en Israel. Entonces dice la palabra en Génesis capítulo 32 versículo 22:
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y que ojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Papá, nosotros te invitamos hoy en esta noche. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Papá, habla a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Dinos cómo tú quieres que nosotros respondamos a tu palabra. Y también, Señor, muéstranos cuál es el efecto que en esta noche tu palabra trae para nosotros. Papá, tomamos autoridad y declaramos que es tu palabra, Señor, cortante, Señor Dios, como un arma de doble filo que penetra lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que nos lleva a parecernos a ti, Jesús. Gracias por tu palabra. Amén. Metamorfosis, el proceso de transformación de Jacob a Israel. Y es muy, muy interesante porque Dios le entrega a Abraham una promesa. Y la promesa que le da a Abraham es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te voy a bendecir y los que te bendigan van a ser bendición y los que no te bendigan van a ser maldecidos, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando Dios le entrega esta promesa a Abraham, Abraham no tiene hijos y Sara, su esposa, está un poco turbada porque no ha venido el cumplimiento de la promesa. Entonces, como ustedes saben, ella toma una decisión loca y es proponerle a Abraham: Abraham, ten un hijo con tu sierva, con nuestra sierva, con Agar. Y Abraham decide ir en esa dirección que no era la dirección de Dios y tienen un hijo, Ismael. Pero con Ismael no se va a realizar lo que Dios ha prometido. Dios ha dicho que será con el hijo, con Sara. Mas sin embargo nace Ismael. Ismael en cierta manera es bendecido por Dios. Y ya cuando parece que nada tiene sentido, Sara queda embarazada y nace su hijo Isaac. Y con Isaac se crea un vínculo entre lo que Dios prometió entre Isaac con Abraham y con lo que seguirá aconteciendo a través de su generación. Entonces Isaac, más o menos a los 40 años, entra en matrimonio y su esposa no puede tener hijos. Rebeca no puede tener hijos. Entonces oran a Dios y Dios les concede no solamente un hijo, sino les concede ¿cuántos? 2. Nacen los mellizos. Uno de ellos Esaú y el otro de ellos Jacob. Pero para ese tiempo no existían ecografías. Y
empezó a pasar algo en el vientre de Sara, de Rebeca, empezó a pasar algo. Y lo que empezó a pasar es que entre el vientre se crea una disputa. Y no sé, no lo sabemos si ya ella sabía que tenía mellizos, pero había una disputa adentro. Entonces yo no alcanzo a crearme toda la imagen, pero creo que ella empezó a sentir algo muy horrible dentro de su estómago, movimientos que ya no son normales en un embarazo. Y ella entra a la presencia de Dios y Dios le dice: lo que pasa es que en tu vientre se están engendrando 2 naciones. Y desde el vientre esas 2 naciones se van a dividir. Entre el vientre esas 2 naciones se van a separar. Y efectivamente viene el momento del alumbramiento y sale Esaú como primogénito, pero en el momento del parto hay algo interesante, y es que el chiquito, el segundo, le agarra el calcañal a su hermano, le agarra el talón, y es como una batalla. Usted no debería haber salido primero, yo era el que debería haber salido primero. Y los papás ven eso, y a causa de eso le colocan su nombre, le ponen Jacob, que significa el que toma por el carcañal, el que toma por el talón, el usurpador, el engañador. Entonces desde el vientre o desde el momento del parto, Jacob es marcado como un usurpador, o es marcado en su identidad como alguien que engaña. Pasa algo incorrecto dentro de la familia, y es que cada uno de ellos se convierte en un hijo favorito. Esaú se convierte en el hijo favorito de Isaac. Es el consentido. Isaac ama muchísimo a Esaú porque a Esaú le gusta estar afuera, a Esaú le gusta cazar, a Esaú le gusta la aventura, y eso le encanta a Isaac. Pero Jacob es diferente. Jacob es más de la casa. A él le gusta más estar cerca de la mamá, a él le gusta más la vida hogareña, él es hogareño. Entonces se vuelve el consentido de su mamá. Y eso daña muchísimo, porque cuando hay hijos favoritos, desde la familia se crea una división. Y ellos crecen con esa división. En uno de esos días de casa ocurre algo con Esaú, y es que Esaú viene hambriento y le dice a Jacob: Jacob, hermano, yo sé que a usted le gusta cocinar, usted se la pasa debajo de las naguas de mi mamá. ¿Y qué está haciendo? No, yo estoy haciendo la comidita, me gusta cocinar, tengo como un espíritu en la cocina, me gusta. Y él le dice: tengo un hambre tan fuerte que estoy dispuesto a venderte mi primogenitura por el plato de comida que me des. Y él le dice: ¿usted está seguro? Sí, estoy seguro. Ok. Y en algún sentido agarra la bendición de la primogenitura Jacob, y en algún sentido Esaú la entrega por un plato de lentejas, es lo que dice la Biblia. Mas sin embargo, como que eso le pareció tonto a Esaú, y cuando llegó el tiempo de recibir la bendición, él va a agarrar la bendición de la primogenitura porque su papá está dispuesto a entregársela, y la mamá escucha. ¿Se acuerdan de la historia? La mamá escucha y dice: espere Jacob, porque su papá está a punto de bendecir a su hermano y se va a llevar la bendición de la primogenitura. Hágale esto. Resumiendo todo el proceso, Jacob engaña a su papá y toma la primogenitura, la bendición de la primogenitura. Cuando Esaú se da cuenta, él entra en una rabia tremenda, entra en un proceso de ira profunda, a punto que él dice: el día que mi papá muera, días después mataré a mi hermano. Eso lo escucha la mamá, y la mamá le dice a Jacob: Jacob, tu hermano ha dicho esto, tienes que irte. Y es horrible y es traumático tener que salir huyendo. Pero Jacob sale huyendo de su familia, de su hermano.
y sale a la tierra de Labán. Y ahí entra a la tierra de Labán, que es su tío, y estando en esa tierra ve a una mujer, Raquel, y dice: ¡wow! Esa es mi esposa. Y le habla a su suegro y le dice: suegro, estoy dispuesto a trabajar 7 años por esta. Y el suegro le dice: listo, trabaje 7 años. 7 años trabajó. Dice que fueron pocos para él porque amaba muchísimo a Raquel, la amaba con todo su corazón. Y en la noche de bodas, en medio de todas las festividades, su suegro le cambia y no le da a Raquel, sino le da a ¿quién? Le da a Lea. Y hay algo interesante, y es que el engañador se convierte ¿en qué? En un hombre engañado, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y durante 20 años, dice la Biblia, Jacob experimentó el engaño de su suegro. Lo engañó de muchas maneras. Lo engañó a través del salario, lo engañó a través del cambio o intercambio de sus hijas. Fue un hombre realmente engañado durante esos 20 años, hasta que Dios le habló a Jacob y le dijo: Jacob, es el tiempo que tienes que volver a la tierra de tu padre. Vuelve a la tierra de tu padre, que yo te quiero bendecir. Y es chistoso porque la manera como sale Jacob es a través del engaño. Se da cuenta que Labán no está, crea toda una estrategia engañosa y sale. Y Labán se lo encuentra en el camino y lo confronta. Pero Dios le dice a Labán: Labán, no hables mal contra Jacob, háblale con respeto. Y finalmente Labán bendice a Jacob, Labán bendice su generación, y él toma camino hacia su casa. Pero aquí hay algo interesante, y es que para volver a casa hay que sanar una relación. ¿Y cuál es esa relación que hay que sanar? La relación con su hermano. Ellos duraron 20 años separados, ¿se acuerdan? Mientras él trabajó con Labán. Y 20 años después él tiene que volver a su tierra, pero él sabe que se va a encontrar con su hermano. Y él empieza a crear una manera de reconciliarse con su hermano, y ese es que le envía ofrendas para preparar el corazón. Y en medio de ese proceso, rumbo a la tierra de sus padres, a punto de encontrarse nuevamente con su hermano después de 20 años, ocurre lo que acabamos de leer. Dice la Biblia: y se levantó aquella noche, esa noche en que él iba rumbo a encontrarse con su hermano, esa noche que iba rumbo a volver a su casa, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 hijos, sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Si ustedes leen detenidamente el versículo, se van a dar cuenta que esa noche Jacob no pudo dormir. Normalmente, ¿qué hace uno de noche? Duerme. Pero dice la palabra: y se levantó aquella noche. ¿Cómo estaba Jacob esa noche? Tenía una insomnio. Dijo: no, yo tengo que hacer algo. Y la decisión que él toma es tomar a su familia y sacarla. Y no es fácil, porque dice que tomó a sus 2 mujeres, tomó a sus 2 siervas, tomó a sus 11 hijos y pasó el valle de Jacob. Hizo un trasteo de una familia grandísima a medianoche. Pero él está desesperado. Y él está desesperado porque por dentro está diciendo: no más. Voy a volver a casa de mis padres, voy a volver a mi tierra, voy a volver a mi parentela. Pero antes de que algo ocurra afuera, tiene que ocurrir ¿dónde? Adentro.
y aquí adentro no voy bien, aquí adentro estoy mal. Aquí adentro hay algo que necesita ser puesto en su lugar. Aquí hay algo que tiene que ser sanado. Aquí hay algo que tiene que ser restaurado. Aquí hay algo que tiene que ser transformado. Y Jacob, yo pienso en él y pienso que él se ve como un gusano en tierra, luchando con su carne, luchando con su engaño. Él sabe que ha tomado cosas, pero las ha tomado en su carne, las ha tomado en su manera. Él sabe que Dios prometió que el mayor le serviría al menor. Él sabe la promesa. Él sabe, porque Dios se le ha aparecido muchas veces, que Él va a heredar la bendición de Abraham, de bendecir las naciones de la tierra. Él sabe, pero adentro está como desbaratado. Adentro está teniendo una lucha. Y aparece algo muy importante en su proceso de transformación, y es que lo primero que él decide es estar solo. Aquí podemos pasar. Jacob entra en un tiempo de soledad. ¿Y estar solo para qué? Para presentar con urgencia toda la realidad de su corazón, de nuestro corazón. Ese tiempo de soledad es para pasar tiempo apartado en un lugar seguro. Dice la Biblia que él se quedó como solo. ¿Por qué creen que él se quedó solo? Porque él necesitaba entender que el problema no estaba afuera, que el problema no estaba en otros, que Dios quería tratar con él mismo, cara a cara con él, en medio de esa soledad. Y allí se queda solo. Y la soledad se convierte, en este contexto, se convierte en una manera que Dios usa para que nosotros podamos presentar con urgencia lo que está pasando en nuestro corazón. Porque en la soledad, dice alguien, realmente somos lo que somos. Y allí en la soledad, él entra en su proceso de transformación. Así que la primera estación de una transformación, según el caso de Jacob, es quedarse solo. Y es bien difícil. Pero sigue diciendo la palabra: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Lo segundo, o lo que sigue aconteciendo, es que en este momento de soledad se crea una guerra espiritual. Jacob entra en una batalla como espiritual. Podemos pasar. Él entra en una batalla espiritual. Él necesita luchar en el espíritu. ¿Y cómo se lucha en el espíritu? Con tenacidad en la oración. Él entra con una tenacidad en la presencia de Dios. Él entra con quebranto, y él hace algo, y es que él decide que la guerra o la batalla que él está librando no significa que él le gane a Dios, significa que Dios le gane a él. Porque en una verdadera batalla espiritual de transformación no se trata de que se haga lo que nosotros queremos, se trata que venga a nuestra vida lo que Él realmente quiere hacer. Dice la palabra que el varón le dijo: no puedo más contigo, déjame. Y Jacob dice: no, yo no te voy a dejar hasta que no me hasta que no me bendigas. ¿Y cuál es la bendición para Jacob? La bendición para Jacob es ser transformado adentro. Es ser transformado. Es ser cambiado adentro. Es ser otro adentro. Porque en Jacob convivían dos personas. Estaba el Jacob portador de una promesa. Estaba el Jacob con una línea de bendición.
pero también estaba dentro un engañador. Y Dios lo invita a este tiempo de soledad y entra en una batalla espiritual para decirle: Jacob, mi bendición es cambiarte. Mi bendición es que tú seas otro. Entonces, la lucha espiritual en medio de esa transformación es muy importante, es muy poderosa, pero no se trata de ganarle a Dios, se trata de que Dios nos gane a nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos como doblarle la mano a Dios, y realmente esa no es nuestra victoria, doblarle la mano a Dios. Nuestra victoria es que Dios nos doble la mano. ¿A quién? A nosotros. La victoria es que Él venza. Aquí es muy distinto a la concepción del mundo, porque el mundo nos dice la victoria es que te impongas, pero aquí es que Él se convierta o tome victoria en nuestro corazón. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero muchos tenemos áreas en nuestra vida que no han sido todavía conquistadas por Dios. Y Dios quiere conquistar esas áreas. Y Dios quiere invitarnos a un tiempo de guerra, de lucha en el Espíritu, no para que nosotros le ganemos, sino para que nosotros nos rindamos y Él pueda tener victoria en esas áreas. Ahora, dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Por qué este varón le preguntó el nombre? En la cultura judía, el nombre es sinónimo de lo que es la persona. O sea, es su identidad, es su carácter. Lo que el ángel o lo que este varón le está preguntando es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él, ¿cómo le responde? Soy el usurpador, soy el engañador, soy el que se anticipa a los tiempos, soy el que toma la bendición a mi manera, soy el que toma atajos en los procesos de Dios. Ese soy. Y el ángel le dice: no se va a llamar más tu nombre así, porque ese no es quien tú eres. Ese no fue el diseño original del Padre para ti. Eso no fue lo que Dios prometió para tu vida. Ese no eres tú más. Ahora te vas a llamar ¿cómo? Israel. Entonces aquí vemos una transformación en su identidad, de ser un usurpador a convertirse en aquel que lucha con Dios. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Esa. Entonces consiste en recibir una identidad transformada. Eso quiere decir un nuevo nombre, de Jacob el engañador a Israel, el que lucha con Dios. Él es el que lucha con Dios. Y hay algo muy interesante también, y la Reina Valera dice: oh Dios lucha. Israel significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. En otras palabras, en ese cambio de identidad, Jacob pudo entender que él era necesario, como dice la Biblia, que yo mengüe para que él ¿qué? Crezca. Y el nombre de Dios se mete en su identidad. Ahora no va a ser el usurpador. Ahora no va a ser el que toma por el calcañal. Ahora no va a ser el engañador. Ahora va a ser esa persona junto a Dios que está dispuesto a luchar y a vencer con Dios. Hay un cambio. Pero hay algo todavía más poderoso, y es que ese día nació Israel como nación. Ese día
a través de esa transformación de la vida de un hombre, no solamente se experimentó una transformación, sino ese día nació Israel. Nació esa nación que después de, no sé, más de 4000 años, sigue teniendo un papel protagónico en el plan de Dios, sigue siendo amada por Dios. Y nació de un hombre que tomó la decisión de ¿qué? De ser transformado por Dios. Pongamos la última. Dice el versículo 30: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios como cara a cara. ¿Y qué pasó con su alma? Y fue librada mi alma. ¿Cómo estaba el alma de Jacob? Estaba atada. Y el día que vio cara a cara a Dios, ¿qué pasó? Su alma fue ¿qué? Librada. Así rápido fue el proceso de transformación de Jacob. Y yo quiero contarles mi proceso de transformación. Y voy a ser vulnerable. Y no es fácil. Yo conocí a Jesús a mis 17 años. Y tomé la decisión de seguir a Jesús porque a los 16 años decidí ser ateo. Y decidí ser ateo a los 16 años porque dije: Dios no existe, porque si Dios existiera, mi papá dejaría de ser un alcohólico. Pero a los 17 años pasó algo, y es que mi papá dejó de ser alcohólico. Y yo dije: si hay alguien que pueda cambiar a ese hombre, ese Dios es real, ese Dios existe. Entonces a los 17 años yo tomo la decisión de entregarle mi vida a Jesús y decirle: te entrego realmente todo, te lo entrego todo. En ese momento estudiaba criminalística y le dije a mi papá: papá, Dios me está llamando a ser pastor. Mi idea era ser un detective, pero el plan de Dios es que fuera un pastor. Y le hablé a mi papá y mi papá dijo: está bien, pero termina lo que has empezado y yo te voy a apoyar. Terminé y con pasión empecé a trabajar en la obra de Dios, sembrando iglesias. Empecé a trabajar o a prepararme en el seminario bíblico. Allá vivía, allá nos conocimos con su pastor. Y empezó mi vida a tener una vida muy entregada y muy consagrada a Dios. Muy consagrada a Dios. Experimentando cosas profundas con el Espíritu Santo. Una visitación espectacular de Dios durante ese tiempo. Pero algo ocurrió durante esos primeros años. Y es que conocí a una mujer. Y esa mujer que yo conocí, la conocí porque era de la iglesia, era de la iglesia. Y como un muchacho movido por el deseo tal vez de tener a alguien, me enamoré y me casé. Y yo no sé cómo, y yo no entiendo de qué manera yo me convertí en otra persona. Aunque siempre en mi corazón ha estado y estará esa pasión por Dios, a través de esa relación algo en mi corazón empezó a torcerse y me convertí en un hombre, pudiéramos decirlo, con dos identidades. Como Jacob. Era un hombre querido, popular, amado por la gente afuera, pero adentro era otro. Tenía una vida doble. Y empecé a estar atado a reacciones de violencia,
y empecé a estar atado a la pornografía durante esos 7 años de inicio de una vida familiar. Atado. Pero en mi corazón profundamente diciéndole a Dios: yo te amo, yo te quiero servir y yo quiero seguirte incondicionalmente, pero por dentro estoy roto. Adentro de mí conviven 2 personas. Yo quiero ser el mismo que soy afuera, quiero ser adentro. El mismo que soy a los ojos de la gente, quiero serlo a los ojos de mi casa, a los ojos de mi corazón, a tus ojos, Dios. Y en el 2016, después de ver la vida de Jacob, le pregunté a Dios y le dije: Dios, ¿tú tienes el poder de cambiarme? Y Dios me dijo: Edison, te voy a cambiar, pero te va a doler. ¿Estás dispuesto? Y mi oración hacia Él fue: estoy dispuesto a lo que sea. Como Jacob esa noche, lo que sea, Dios, lo que sea. El 2016 yo pensé que iba a ser uno de los años de mayor reconocimiento. Cumplí mis 30 años, estaba listo a recibir una acreditación especial en la organización donde yo soy parte, y dije: voy a recibir. Y ellos me mandan a un entrenamiento para tener un mejor escalafón en mi posición como pastor. Pero durante ese año, durante ese mes, alguien ganó el corazón de la que en ese momento era mi esposa. Yo regreso del tiempo de entrenamiento y ya no hay hogar. Yo empiezo a revisar cosas y me encuentro con otra realidad. Y yo supe en ese momento que ya su corazón se había apartado, que alguien había ganado su corazón. Y de un momento para otro, todo lo que yo tenía ya no existía. Tener un carro no tenía sentido, tener un apartamento no tenía sentido. La vida del ministerio, ¿qué sentido tiene? Y entré en una profunda depresión, porque yo decía entre mí: todos pueden fracasar menos el pastor. O uno puede fracasar en todas las áreas, pero menos en el área de familia. Y entré en un proceso de vergüenza, entré en un proceso de culpa, y en el lapso de 12 días bajé 20 kilos. Entré en un proceso casi que de muerte, y estando en Bogotá empezó un espíritu de muerte a acompañarme, diciéndome: Edison, mátate, bótese a Transmilenio, mátese, quítese la vida, su vida es un asco, usted es una porquería, mire quién es usted, esto es una basura, mátese, mátese, mátese. Y yo solamente pensaba en mis papás y decía: ¿cómo me voy a matar si mis viejos han sido tan buenos conmigo? Pero tomé una decisión y fue entrar en ayuno. Y entrando en ayuno, Dios empezó a liberarme. Y pasaba horas y horas y horas siendo liberado por el Espíritu Santo. Horas y horas. Para no ser tan específico, pasaba horas vomitando. Porque todas esas puertas que había abierto, se las había abierto ¿a quién? A Satanás. Y Satanás había tomado autoridad en muchas áreas de mi vida, y mi alma estaba como atada, mi alma estaba atada. Pero durante ese tiempo yo vi a Dios. Y como dice Jacob, cuando uno ve a Dios, ¿qué pasa con el alma de uno? Es libre. Y al encontrarme cara a cara con Dios y encontrarme con su magnífico amor y gracia, mi alma fue como libre. Después de batallar durante 6 años en mi vida sexual, Dios me sanó, me liberó. Y hoy, años después, puedo decir con autoridad: soy libre. Porque el Dios que podemos ver cara a cara
tiene el poder de liberar, tiene el poder de transformar. En esos días yo pensé, me voy a volver loco. Hablé con mis papás. Le dije, papá, mamá, esta es mi vida. Esto han sido todos estos años. Y empecé a hablarle a mi papá. Papá, yo he sido un asco como hijo. Papá, yo te he fallado a ti, le he fallado a mi mamá. Yo no... Y mi papá con rabia me dijo, Edison, pare. Usted es mi hijo. Y nosotros con su mamá sabemos qué hijo criamos. Te vamos a apoyar, pero tienes que sanarte y restaurarte. Dios abrió una puerta en Cartagena, aquí en Colombia, para que me dieran la bienvenida a mí, a mi proceso de restauración. Y yo entro en un proceso de restauración profundo, de siendo liberado, siendo transformado. Finalmente se convierte en una realidad la separación. No hay ninguna manera, es inminente. Eso llegó así como un rayo. Fue una realidad y me enfrento a esa realidad y yo tomo una decisión, y es: yo quiero dentro de todo seguir a Dios, quiero continuar con Dios, quiero amar a Dios sobre todas las cosas. Y recuerdo que durante ese tiempo de ayuno, yo no sé si ustedes conocen, no sé si su pastor conoce, yo me fui a ayunar a Bethesda en la segunda. Allá me metí y allá me dieron un galón de agua. Sí, bienvenido hermano, tenga su galón de agua y ayune. Y yo le cuento mi historia a un hombre que es encargado de las consejerías. Le cuento mi historia. Le digo, mire hermano, este soy yo, esto he hecho. Se me está destruyendo mi vida y se me está destruyendo todo. Estoy en el piso, no soy nada. Y ese hombre, que tiene como 1,50 m, me mira a los ojos y me dice, pastor, me dice así, pastor, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo dije, bueno. Y me mira y me dice con sus ojos llenos de gracia, lo siento mucho, lo siento mucho. Y se tira y me abraza, y yo lo único que sentí es que él me colgaba a mí. Y yo en un momento resistí porque decía, y en algún momento sentí su abrazo y supe que era la gracia de Dios a través de ese hombre. Él me vio y me dijo, pastor, ¿le puedo colocar aceite en su espalda? Y le dije, haga lo que quiera. Me arrodillé, puso aceite en mi espalda y empezó a hablar en lenguas. Y yo empecé a ser más y más liberado. Todas esas ataduras empezaron a romperse. Pero ese día entendí la gracia de Dios. Me enfrenté a la gracia de Dios. Que Dios no mira como mira el hombre. Que Dios mira con ojos de amor, que Dios mira con ojos de restauración, que Dios llora con nosotros, que a Dios le duelen nuestros fracasos, que Dios sufre cuando sufrimos, que Dios se aflige cuando fallamos, pero que es incondicional con su amor. Y cuando uno se enfrenta a la gracia de Dios, uno es otro. Su vida cambia. Y como cantábamos hoy durante la alabanza, que habla que no lo merecemos, pero que por gracia se ¿qué? Por gracia se recibe. Y empecé a recibir muchas cosas en gracia. Y empezó Dios a decirme algo: Edison, te voy a mandar a un tiempo, te voy a preparar, pero voy a hacer algo. Y es que a los 17 años, Edison, yo te prometí que te iba a mandar a las naciones. Y ahora a tus 30, 31, esa promesa es una realidad. Y yo decía, Dios, yo Dios, tengo vergüenza. Yo, Dios, tengo culpa.
Dios, mira lo que yo he sido. Yo, Dios, yo. La gente que va a las naciones es gente perfecta. La gente que va a las naciones son las personas que califican de alguna manera ética, de las mejores maneras. Pero yo, Dios, y Dios me dijo, sí. Y tuve un sueño, y mamá en el sueño me decía, Dios te envía a África. Y yo me levanté en medio de ese tiempo en Cartagena y hablé con las personas y dice, Dios me está diciendo que me vaya a las naciones. Y voy a decirle sí a Dios a pesar de lo que he sido. En meses, en días, Dios me estaba llevando a Camboya. De Camboya me llevó a Filipinas. De Filipinas me devolvió a Colombia. De Colombia me mandó a Turquía. De Turquía me mandó a Francia. En Francia me habló acerca de mi esposa. Después de Francia me mandó a Suiza. Después de Suiza me mandó a Estados Unidos. Después de Estados Unidos me volvió a Francia. Después de Francia me mandó a Inglaterra. Después de Inglaterra me mandó a Francia. Después de Francia me mandó a Italia. Después de Italia me mandó. Y vino un mover para bendecir y para ser bendecido por las naciones. Y yo creo que si eso Dios puede hacer conmigo, yo creo que eso lo puede hacer con usted también. Yo creo que el Dios que me sanó es el Dios que lo puede sanar a usted. Yo fui un niño abusado sexualmente a mis 5, 6, 7 años. Los trabajadores de mis papás sistemáticamente me abusaban. Y crecí con muchos temores, orinándome en la cama, teniendo pesadillas. Mi vida en la adolescencia fue tenaz, atado a la pornografía. Después eso repercute. Pero aunque Satanás quiso o tuvo un plan de destrucción, no hay nada que Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda cumplir en su diseño original. Y ahora mi vida se trata de eso. Mi vida se trata de decirle a cada persona que yo pueda encontrarme, hay un Dios que salva, pero también hay un Dios que sana, también hay un Dios que restaura, hay un Dios de gracia, hay un Dios que no condena, hay un Dios que mira nuestra aflicción, nos ve en el piso y nos dice, hijo, aunque estés en el piso, yo lloro contigo, yo camino contigo y yo te levanto. Y aunque las personas... Y aunque las personas digan no, yo te digo sí. ¿Y sabe por qué calificas, Edison? Yo le dije, ¿por qué califico, Dios? Porque alguien ya pagó todo por ti en una cruz. Por eso calificas. Y yo boca abajo fui liberado. Horas y horas. Pero después el Espíritu Santo me decía, date la vuelta, Edison, ponte boca arriba. Y lo único que escuchaba del Espíritu Santo, tienes que vivir. Edison, tienes que vivir. Papito, tienes que vivir. Mi amor, tienes que vivir. Y escuchaba al Espíritu Santo soplando. Vive, Edison, vive, vive. No importa, vive. Papá, pero es horrible. Papá, pero me duele. Papá, pero estoy solo. Papá, pero puse dolor en otros. Papá, pero puse dolor en mi familia. Sí, entiendo, pero vive. Tienes que vivir. Y eran horas donde el Espíritu Santo venía y
hablaba y decía, vive, vive. Y hoy, si hay algo que quiero hacer es vivir. Y si hay algo que yo quiero decirle a ustedes, es que hay un Dios que quiere que usted viva. Y que aunque Satanás puso un decreto de muerte para acabarte a ti, para acabar tu ministerio, para acabar tu casa, para acabar tus hijos, para acabar tu generación, ese decreto no es más fuerte ni más poderoso que lo que se hizo en la cruz por usted y por mí. Y no hay decreto del diablo que no sea roto en el nombre de Jesús. Y yo te digo a ti, tienes que vivir. Tienes que vivir. ¿Cuál es tu nombre? Ángela, tienes que vivir. ¿Lo entiendes? Tienes que vivir. Ven, Ángela. Levanta tus manitos. Tienes que vivir. Vive. Y vive porque eres hija. Vive. Espíritu de muerte, huye en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Sotarama, shotarama, 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 sotarama, shotarama, 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 sotarama, shotarama, más. Vive, Ángela, vive. Vive. Shotarama, shotarama, sotarama, shotarama, shotarama, sotarama, shotarama. Yo veo como tu matriz se regenera, no solo para que tú tengas vida, sino para que des vida. Y para que des vida en abundancia, como lo prometió Jesús. Vive, Ángela, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de vida, sopla sobre ella. Ponte en tus pies y vamos a entrar en el río de vida del Espíritu. Si usted en esta hora dice, papá, yo quiero entrar en un tiempo de transformación, me gustaría que viniera adelante.
viniera al altar. Papá, soltamos palabras sobre Ana, palabra de vida. Vive, Ana, vive. Y donde hubo muerte, proclamamos vida en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de luto se aparta de tu vida y de tu casa. Serás un hombre grande, David. Serás un hombre de naciones. En mi ser. Lloro por la sanidad de tu hijo, Señor. Lloro por un espíritu de consolación sobre David, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que hoy David sea consolado, Señor. Que hoy David sea sanado, papá. Que el alma de David sea sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. Más sobre David, Señor. Sana a tus muchachos, sana a No hay nada que tú no puedas perdonar. No hay nada que tú no puedas cambiar. No hay nada que tú no puedas liberar, Señor. Se rompen ataduras, Señor. Y lloro para que tu hijo te vea cara a cara, Señor. Te pueda ver cara a cara. Proclamamos el espíritu de resurrección, Señor. Proclamamos el espíritu de vida en tu hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret.